en cuanto a la conformación de la iglesia en su momento. ¿Qué es la iglesia? No es el lugar, no son las paredes ni el salón donde nos reunimos. Esto se llama templo o salón o lugar de congregación. La iglesia la conformamos todos aquellos que somos hijos de Dios. Amén. Hemos visto también en su momento la conformación de cómo se edificó la iglesia sobre Jesucristo, que es el fundamento, y luego el fundamento que los apóstoles pusieron. Por eso la verdadera iglesia debe ser neotestamentaria, o sea, basada en los escritos y en la revelación que Dios le dio a los apóstoles. Hemos visto la conformación de la directiva de la iglesia, hemos visto la disciplina de la iglesia, hemos considerado también las armas que Dios nos dio como iglesia para luchar y batallar. Hemos hablado, creo que el miércoles pasado, acerca de la autoridad que Dios le entregó no solo a la iglesia, sino a cada creyente, y veíamos que la autoridad es en base a la obediencia a Dios. Hoy quiero hablar acerca del lugar de las Escrituras. El lugar de las Escrituras en la iglesia y en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Primero quiero leer, serán algunos versículos que vamos a leer, algunos pasajes, pero primero quiero leer aquí en Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 6, vamos a leer y hasta el 10, lo que dicen las Escrituras, de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Ahora evangelio está en singular, no en plural, porque no me avergüenzo del evangelio, no dice de los evangelios, sino del evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí dice, para seguir un evangelio diferente, aunque lo aclara a continuación diciendo, no que haya otro. Y allí viene la explicación, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es desde que el evangelio nació, hermano. Esto viene sucediendo desde los apóstoles y hasta que Cristo venga, no va a parar. Satanás ha venido forzando al evangelio. A ver, ¿cómo lo explico? Forzando a que el evangelio sea cambiado de su original. Y a través de los siglos, en diferentes épocas, de una manera o de otra, al principio desde afuera, por medio de la violenta persecución del Imperio Romano, forzó al evangelio a callarlo y a que no entusiasmara a la gente, dado que en aquellos años el evangelio era sinónimo de persecución y muerte. Entonces, aquellos que se alineaban o se acercaban al evangelio por amistad no tenían lugar, porque podían perder la vida, menos aquellos que se arrimaban por conveniencia, no había ninguna conveniencia. Pero después que pasó y cesó la persecución, Satanás se las ingenió, no para decir, me ganaron, no voy a poder contra ellos. Usted sabe que el evangelio de Jesucristo venció al Imperio Romano sin usar un arma. Comenzó en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no se muevan de aquí, de Jerusalén, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y así comenzó. Ese fue el centro del evangelio. Fue desparramado y logró en pocos años conquistar, abarcar todo el Imperio Romano. Luego, en el año 300, no voy a hacer un resumen de la historia, pero al menos algunos puntos para que usted lo tenga en claro. En el año 300, el emperador Constantino se convierte, algunos decían que no, otros decían que sí, se convierte al evangelio
cesa la persecución y pasa a ser la religión oficial del Estado. Los templos paganos que eran dedicados a la adoración de otros ídolos se transformaron en templos para la iglesia y para la predicación. Entonces, inmediatamente, al popularizarse el Evangelio, entró de todo. Aquellos que no querían al Evangelio, ahora el emperador era cristiano, tenían que hacerse cristianos. Y así entró de todo. De esa manera Satanás ganó muchísima ventaja. La mayor cantidad de la liturgia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, incluyendo las vestimentas sacerdotales y la adoración a las imágenes y a la Virgen María, y toda esa liturgia procede precisamente de la época de Constantino, una copia e imitación de lo que se hacía en los templos paganos. De esa misma manera, imagine usted, los pastores hasta Constantino estaban en cuevas, en cavernas, muchos en las catacumbas, no tenían templo, vestido, ¿qué vestido podría tener personas que ni trabajar podían? De repente salen de allí, se oficializa la iglesia, y allí Constantino, claro, veía que los predicadores en túnicas, todo así nomás, salían todos pálidos de las catacumbas, entonces no puede ser así. Empezó a meter las túnicas y los vestidos sacerdotales, y allí aparece todo. Y de allí comienza una gran tarea, Satanás. Y no paró, y tampoco va a parar. Por eso el apóstol aquí dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y de eso se trata la tarea de Satanás. Para eso, Satanás tiene cantidades de espíritus, demonios, espíritus de las tinieblas, que son espíritus finos. Al decir fino, quiero decir de una intelectualidad muy elevada, a tal punto que son gestores o formadores o quienes elaboran doctrinas. Elaborar una doctrina no es cuestión o tarea fácil o de cualquier mente, tiene que ser una mente muy hábil. Y Satanás tiene sus espíritus que son gestores, o para que sea más práctico, fabricantes de doctrina. Y si esto lo dice el apóstol Pablo, dice allí en Timoteo capítulo 4, en los postreros tiempos vendrán algunos, dice, que engañarán y serán engañados escuchando a malos espíritus y sobre todo doctrinas de demonios. Lo dice el propio apóstol. Ahora, ¿usted cree que fue en aquella época nomás y que ya terminó? ¿Cree usted que Satanás no elabora más doctrinas nuevas? Constantemente lo está haciendo. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo solamente era un chico curioso en la iglesia, como cualquier jovencito acá, y que iba a las reuniones en aquellos años, se solían hacer campamentos con distintas iglesias que venían desde San Nicolás para acá, y íbamos nosotros a otras iglesias, y era un solo idioma, hermano, el que se hablaba. Era lo mismo, usted estaba acá, iba a la iglesia del otro, y se predicaba exactamente de la misma manera, el mensaje era el mismo idioma. Hoy ha cambiado tanto que de una iglesia a otra es otro idioma directamente, es otra doctrina, es otra enseñanza, no se sabe dónde está parado, no se tiene conocimiento de la verdad. ¿Y esto por qué pasa? Se está repitiendo lo mismo. En aquellos años la Iglesia Católica empezó por prohibir las escrituras, prohibió no solo la lectura de las escrituras, prohibió tener una Biblia, y aquel que tenía una Biblia era penado con la muerte.
Y al erradicar la Biblia de la mano del pueblo, allí los papas empezaron a meter cualquier tipo de doctrina. Total, ¿quién le iba a decir que no, si no había Biblia que lo cotejara? Y hoy pasa lo mismo, con una diferencia, que no es que faltan Biblia, no, Biblia hay de sobra, hay de los idiomas que quiera, hay de las versiones que usted quiera, hay de los distintos tamaños, colores, hay para hacer juego con el vestido que use, hermano. Vienen de colores, vienen tramadas, o sea, con tapas que da pena usarla, porque dice, ¡fuah! ¡Qué ejemplar! Es como para ponerlo en un cuadro. Y usted dice, la abre, no, da pena. Y hay quienes tienen su Biblia intacta. Dice, yo tengo mi Biblia. ¿Sabe qué Biblia me gusta a mí? Ver esas Biblias que están todas escritas, todas ajadas. ¿Por qué? Porque esa Biblia está usada. Esa Biblia se la está usando. La Biblia fue dada, hermano, no para guardarla en un recuadro, no para ponerla en una exhibición, sino para usarla y gastarla. ¿Cuántas Biblias ya gastó? Bueno, voy a hacer un ejercicio mucho más claro, que no, hasta ahora no sé si me entendió, pero ahora me va a entender. ¿Cuántos celulares cambió? ¿Y cuántas Biblias cambió? Ahí se resume, yo podría decir, listo, terminamos de predicar. Y lo dejo con un cargo de conciencia terrible, pero espere, vamos a... Pero ahí se explica mucho, hermano. Eso creo que lo explica todo. Por eso a veces no sabemos a dónde ir, no sabemos qué camino tomar. Y a cada rato, hermano, por favor, quiero hablar con usted porque... Bueno, sí, ¿qué quiere? No, usted sabe que yo no sé qué hacer. Mire, me invitaron a un lugar. ¿Por qué no lee la palabra de Dios y me ahorra un cachito de tiempo? Usted sabe, hermano, que tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Acá encontramos, en este libro lo encontramos todo, hermano. Amén. Por eso, el lugar de las Escrituras, ¿qué lugar ocupa? En la iglesia, por una parte, y en la vida suya, hermano. Entonces, continuemos, por favor, con la lectura. 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel, mire lo que dice acá, preste por favor atención. Mas, si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. Él es el apóstol Pablo, el que estaba acá. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir anatema? Maldito. Vio que el domingo usamos la palabra que dijo Jesús, maldito, nunca os conocí. Bueno, acá también dice, si nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, o sea, aquel que anuncia, escúcheme por favor, aquel que anuncia un evangelio diferente, no importa lo que muestre con sus manos. El domingo hablábamos acerca de Simón el mago. Uno a veces no puede abundar en todo, ¿no? Pero él era tenido como un referente de Dios. Léalo bien después. Ahí dice la palabra de Dios. Él era haciéndose pasar por un grande y entendía a la gente que lo que él hacía era directamente de Dios. Un grande era un enviado de Dios. Él no decía, yo soy el curandero del pueblo o el mago del pueblo. No, él se hacía pasar por un grande, por un enviado de Dios. Y después usted vio cómo era el corazón de ese hombre. Pero yo quiero aclarar una cosa, mi hermano. Y acá no se salva nadie. Porque a veces hay gente que defiende doctrinas a morir más que a Jesucristo. El propio apóstol Pablo dice, si yo, siendo el apóstol Pablo, o Pedro, o San Juan, o alguno de ellos, va un poco más allá,
No dice un ángel del cielo, un ángel cualquiera. Dice, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea maldito. No es enviado de Dios, es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque está perturbando la verdad. ¿Y sabe que una media verdad es una mentira completa? La verdad no tiene ninguna dosis de mentira ni de engaño, ninguna. Y la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia fue enviada y es puesta aquí en la tierra para predicar y enseñar la verdad de Jesucristo. La predicación de la verdad generalmente va a traer resistencia, no aceptación. Estamos equivocados. Si usted piensa que predicando la verdad vamos a llenar las iglesias y los estadios, está muy equivocado porque no fue así nunca. Jesús dijo, el mundo no lo va a aplaudir, ni lo va a felicitar, ni le va a agradecer. El mundo lo va a aborrecer. ¿Por qué? Porque a mí me aborreció primero, dijo el Señor. Por lo tanto, predicar la verdad de Jesucristo, hermano, no va de la mano de la simpatía de la gente. No. Lo digo a nivel iglesia y a nivel personal también. Porque recuerde que la iglesia somos todos. Si usted predica y vive la verdad, no va a ser aceptado. Va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere la verdad. No hay lugar para la verdad en este mundo. Como no hubo lugar para Jesucristo, no hay lugar para la verdad. Entonces es una decisión que usted y yo debemos tomar. Por eso aquí el apóstol dice, pero escúchenme, si yo mañana se me afloja una tuerca y le empiezo a predicar otro evangelio, no importa, paso a ser maldito. Yo por eso les digo, hermano, y se lo repito siempre, usted debe cotejar con las Escrituras lo que escucha. ¿Sí, mi hermano? Hechos 17, ahí nos habla de los bereanos, que ellos escuchaban. Usted dirá, sí, ya lo dijo. Bueno, pero lo voy a seguir repitiendo, hermano. Porque es necesario que usted le quede estas cosas. Los bereanos escuchaban al apóstol Pablo, quien deslumbraba con su sabiduría. Sin embargo, dice la palabra de Dios que después iban a sus casas y comprobaban con las Escrituras a ver si era así. Usted debe cotejar, hermano, lo que aquí se predica, aún lo que yo predico. Porque si un día se me afloja un tornillo y usted no se da cuenta, porque puede pasar, ¿o no? Ojalá que no, pero puede pasar. ¿Cuántos han cambiado? Lo escuchaba mi papá, él fue uno de los predicadores más pentecostales más viejos de aquí de la ciudad de Rosario. De la Organización Unión de las Asambleas de Dios fue el primero. Ahora está lleno, pero fue el primero. Y él me decía, yo los conozco a todos, los vi nacer en el Evangelio a todos. Y ya hace muchos años atrás me decía, ya cambiaron, no predican lo mismo, no enseñan lo mismo, cambiaron el Evangelio. Entonces usted necesita conocer las Escrituras, hermano, ¿entiende? Usted debe empaparse en las Escrituras. Ellas son la fuente de vida. Como iglesia, mi hermano, usted que predica, hermano predicador, no elabore los mensajes en internet, por favor. Maestro de la escuela dominical o de las horas felices, no se siente frente a la computadora y saque lecciones de allí. Hay un precioso y maravilloso libro acá. Este libro debe ser la fuente de nuestra enseñanza y de nuestra predicación. Y nada fuera de este libro. Amén. Pero usted en su vida particular, mi hermano, también, no se apresure a tomar decisiones, por favor. No tome decisiones a la ligera. Espere en Dios. Consulte con las Escrituras. Este es el manual del usuario. Si yo compro un aparato y no sé usarlo bien, qué sé yo, hoy se terminaron los televisores blanco y negro y de nuestra época, que salvo el que tenía plata, los demás, ¿se acuerdan que la pantalla iba y venía? Y teníamos que mirar el televisor. Claro, los chicos ni entienden lo que hablo de esto, ¿no?
esa perilla que a veces había que agarrarla con una pico del oro para cambiar el canal. Ni entienden, porque ahora hacía ¡tac! ¡Tac! Estaba Canal 3 y Canal 5, y no había más que eso, ¿no? Encima, lo de medio pelo, ¿qué teníamos? Un televisor que hacía... Hoy un televisor es una computadora. Y para nosotros se nos complica, porque tiene lleno de dispositivos allí, y dice, no, pero enchufale esto que sirve para... Ajá. Y que tiene Bluetooth, y que tiene qué sé yo qué, y que no sé qué otra cosa tiene. Y si no están los chicos nuestros, ¿qué hacemos nosotros? No se me haga el pibe. No sabemos ni prenderlo. ¿Sí o no? No sabemos ni prenderlo. ¿No dan esos controles remotos que dio tantos botones? Es una nave espacial esto. ¿Qué que van ahí a la luna? No sé qué voy a hacer con tantos botones acá. Pero no sabemos ni prenderlo. ¿Pero qué viene ese televisor? Ah, viene con un manual. Sí, viene en chino, en hebreo, en latín, qué sé yo, que hasta que llega al español en chiquito que le dice el botón que... Pero ahí en ese manual, ahí le dice para qué sirve todas las cosas que tiene y todo lo que usted puede hacer con ese aparato. Este es el manual que Dios nos dio, hermano. Úselo, gástelo. Póngase una meta. Voy a cambiar el celular cuando cambie mi Biblia de vuelta. Pero use las Escrituras, lea, pídele al Señor sabiduría y gracia. Mi hermano, gloria a Dios. Las Escrituras siempre fueron el baluarte para mantener a la verdadera iglesia. ¿Sabe que la verdadera iglesia siempre estuvo y está y estará? Mi papá decía, no la busque en el centro porque no la va a encontrar. Va a estar allí en los barrios, en calle de tierra, apartada. Pero la verdadera iglesia siempre estuvo, está y va a estar. Amén. Gloria a Dios. Esa iglesia se ha basado y se basará siempre en las Escrituras. Gloria a Dios. Sabe que en la reforma protestante llevada allá a cabo allí por el año 1517, tiene como fecha de nacimiento el 31 de octubre de ese año, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, allí en Alemania. Esa reforma, aunque comenzó con la queja hacia la venta de indulgencia o la venta del perdón de los pecados, vio la Basílica de San Pedro, allí en Roma, en el Vaticano. ¿Cuántos fueron allí? Bueno, los que la hemos visto por televisión. ¿Vio todas esas pinturas que hay? Lo que vale. Todo eso se terminó con el dinero que se recaudó en la venta del perdón de los pecados. Por eso estos hermanos salieron a protestar. No es así, dijeron. Luego, con algunos años, se explicó la reforma, se sintetizó la reforma en 5 puntos, que fueron llamados los 5 solas. Solas es una palabra en latín. Para nosotros es de fácil interpretación, que quiere decir solo. Los 5 solas era, bueno, yo se lo copié en latín, pero digo, ¿qué le voy a leer en latín si todavía no sé leer en castellano? Entonces se lo digo en castellano. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo gloria a Dios. Sobre esos 5 puntos fue y se fundamentó toda la reforma protestante. Sola Escritura. ¿Qué quiere decir sola Escritura? En una oportunidad Lutero fue llevado a comparecer ante unos gobernantes y de la Iglesia Católica, y él les dijo: dentro de la Biblia, todo; fuera de la Biblia, nada. Si a mí, dijo Martín Lutero, me explican por la palabra de Dios que yo estoy equivocado, voy a quemar todos los libros que he escrito. Pero solo la Biblia y solo la palabra de Dios es quien sostuvo a la Iglesia y quien sostiene cada creyente.
entiéndalo, mi hermano, es necesario que usted base su Biblia no en el sentimiento. Hoy tenemos un evangelio hiper sentimental. Todo pasa por los sentidos. Un evangelio sensual, donde hay que sentir, donde solo vale la emoción, el emocionarse, y allí se prepara todo un espectáculo. Se elabora todo un espectáculo, todo un show de luces, músicas, instrumentos, sonidos. ¿Para qué? Para estimular los sentidos y los sentimientos. Hay reuniones que duran 3, 4 y 5 horas. Y están 2, 3, 4 horas allí alabando y dicen, vamos a entrar en la adoración. Y adoran, y adoran, y adoran, y adoran. Y las escrituras no tienen lugar. No hay lugar para las escrituras. Y el poco lugar que se le da es hasta de malísima calidad. Porque ni explicación bíblica se le da a las escrituras. Por eso yo le digo, mi hermano, usted debe basar su vida en la palabra de Dios. Ya les pasó a los Gálatas. Apártese un cachito de las escrituras y será presa de Satanás. Sí, mi hermano. Apártese un poquito de las escrituras y Satanás se lo va a comer como pan. Ya le pasó a los Gálatas. Veo que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. En poquito tiempo se alejaron. ¿Por qué? Porque faltó las escrituras. Versículo 8 dijimos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Entiende por qué acá? Usted dirá, ¿y por qué dice que debemos ser neotestamentarios? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Ve? Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Toda fe y toda creencia debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no solo en la predicación, yo voy a ir alternando un poco. Esto lo digo respecto de la iglesia, pero respecto de su vida privada, también su vida, mi hermano, debe estar de acuerdo a las escrituras. No puede ser que las escrituras vayan para un lado y nuestra vida vaya para el otro. No, no puede ser. Tiene que ser alineada a las escrituras. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué está diciendo? ¿Que todo el día y toda la noche hay que estar leyendo? No, porque no sería posible una vida así. No se podría trabajar ni se podría descansar. Quiere decir consultar diariamente a las escrituras. Antes de tomar decisiones, sea de día o sea de noche, consulte con las escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué cree usted? ¿Por la mala suerte? ¿Por qué cree que no nos salen bien las cosas? Porque no hacemos conforme a todo lo que en él está escrito. Yo estoy convencido que las escrituras nunca exageran. No hay exageración en las escrituras. Yo estoy convencido que si dice que todo le saldrá bien, aquel que actúa conforme a toda la escritura, sí, todo le va a salir bien. Pero el problema es que no lo hacemos conforme a toda la escritura. Pero allí empieza a tallar la gracia de Dios. Amén, hermano. Porque si no fuera por la gracia de Dios, ninguno estaríamos aquí. Ninguno podríamos permanecer. Por eso esos reformadores decían,
no solo Escritura, solo Cristo. ¿Es Cristo la fuente de tu vida? ¿Es Cristo la fuente de tu gozo, de tu paz? ¿O es tu novio o tu novia? O a veces hay parejas de novios que se pelean y ya se derrumbó el evangelio. ¿O es tu trabajo la fuente de alegría? ¿O es tu salud la fuente de alegría? Todas esas cosas son inestables, hermano. Van a pasar, van a mejorar y van a empeorar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Cristo es la fuente de tu gozo, de tu paz y de tu felicidad, hermano, el tiempo va a pasar. Y lo único que va a hacer es fortalecerte en Cristo. Por eso ellos decían, solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? La obra que Dios hizo que nosotros no merecemos. Estamos aquí y fuimos salvos. ¿Por qué? ¿Por nuestra carita? ¿Por lo bien que nos portamos? ¿Por lo bueno que hemos sido? No, nada de eso pudo comprar ni pagar ni siquiera uno de todos nuestros pecados. La gracia de Dios, aleluya. Fuimos salvos por la gracia de Dios, favor inmerecido. A cambio no tuvimos que pagarle nada. A cambio no tuvimos que hacer ninguna promesa. Le hemos dado nuestro corazón, hemos creído por la fe, solo fe. Hemos creído por la fe en el sacrificio de Cristo y ahora somos salvos. A tal punto que si Cristo viene ahora nos vamos con Él. A tal punto que si esta noche morimos, pasamos con Cristo. Aún hemos errado, hemos fallado y hemos pecado, pero la sangre de Jesucristo nos limpia, no de algunos, sino de todos nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermano, es necesario que estemos a cuenta cada día. Gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Y aquí el apóstol hace énfasis, hermano, en que sí se puede desviar, claro que se puede desviar. Él llama la atención no a un cristiano, ni a dos, ni a tres, a una iglesia. Esta carta es a la iglesia de los Gálatas. Le dice, ¿qué pasó, muchachos? Se han desviado. ¿Por qué? Porque claro que hay evangelio diferente. Y hoy en día se multiplican y hay ofertas de todo tipo. ¿Por qué? Porque busca ganar persona y persona. Pero el evangelio no es un evangelio numérico. Nosotros fuimos llamados a predicar a Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y predicar la verdad, que aquel que se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios y recibe a Cristo será salvo. No poniendo un diezmo o una ofrenda, no cantando, saltando o delirando. No es de esa manera, esa no es la puerta. La puerta es y será Jesucristo. Y la llave que abre esa puerta es el arrepentimiento. ¿Entiende? Que Dios nos bendiga, aleluya. Pero hoy tenemos un evangelio, hermano, muy de plástico. Muy de plástico. Cualquiera habla cualquier cosa. El otro día escuchaba a un predicador, se le llama el predicador de los jóvenes, Dante Gebel. A veces hay que hacer fuerza para que los oídos no sangren, porque sí, sangraban los oídos, pero a modo más de instrucción seguía escuchándolo hasta que por un momento ya no pude más, digo, listo, basta. Pero este hombre vino a reformar la iglesia. Riéndose, él decía que la iglesia nuestra ya no gana gente, y si traemos uno nuevo, no entiende nada y se asusta. Entonces, él, por boca de él, dice que él se puso de socio con un productor, que era productor de Susana Jiménez. Este hombre es ateo, él mismo lo dice. Entonces dice, yo a mi socio lo invité a un culto y le dije, vení, ahora te voy a explicar porque yo quiero que me prepares las próximas reuniones. A este hombre del mundo, vos me vas a preparar las próximas reuniones. Entonces te invito a que vengas. Entonces él ahí
luego de hacer una burla al Evangelio y a la palabra de Dios, él dice de esta manera: a los únicos que ganamos son a los desahuciados, a los pobres y a aquellas personas que ya no tienen más recursos, a ellos sí los podemos ganar. Está totalmente equivocado. Yo no estaba desahuciado, hermano, pero vino Cristo y me mostró que estaba perdido, que era peor. Se cruzó Cristo. Yo había nacido en un hogar cristiano, ¿me entiende? No nací en un hogar donde había alcohol, drogas, peleas, porque este personaje dice que solamente la iglesia puede ganar a esa gente, a los que están en la droga y que ya están con su vida terminada y acabada. Y él dice: a los empresarios no los podemos ganar. Picarón, porque a un pobre no le puede sacar nada, pero a un empresario ¿cuánto le puede sacar? Dice: no podemos ganar a los artistas, no podemos ganar a los famosos. Yo no fui un desahuciado. Mis padres no bebían alcohol ni droga. Me crié en un hogar cristiano. De chico me enseñaron a orar. Me llevaron a la escuela dominical. A la edad de 12 años me bauticé y a la edad de 14 años me di cuenta, el Espíritu de Dios me convenció de que era un pecador. Tan pecador como el más grande de los pecadores. Y no estaba desahuciado, estaba perdido. Qué distinto. El problema del mundo no es la falta de alegría o la tristeza. El problema del mundo sigue siendo el pecado. Ese problema es del borracho, es del drogadicto, es del empresario, es del presidente, es de la expresidente, es de los primeros ministros, es de los artistas y de todo. El pecado y el pecado. Y la iglesia de Jesucristo fue llamada para predicar contra el pecado. No para hacer un show y un espectáculo. Y este personaje no leyó la Biblia, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y que comparte el creyente con el incrédulo. Ese hombre violó las Escrituras a hacer sociedad con un mundano. No está apto para predicar en ningún lado. Pero mi hermano, eso lo debe saber usted y yo. Igual usted tiene que conocer las Escrituras. Tiene que saber, la palabra de Dios nos guarda, nos limpia, nos protege. Voy a retomar el versículo que le leí. ¿Qué comunión tiene? Dice, la luz con las tinieblas. Y eso no solamente para este personaje, es para mí también y para usted también. Lo advertí el otro día, ahora llegan la fiesta de despedida de año. Cuidado, mi hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte, dice, o qué puede compartir un creyente con un incrédulo? ¿Sabe que ellos no tienen nada para perder? ¿Sabe por qué no tienen nada para perder? Porque ya están perdidos. Usted tiene mucho para perder. Porque usted tiene a Cristo y está salvo. Y la palabra de Dios le dice, cuide. No descuidemos una salvación tan grande. También advierte en otra parte, aquel que dice que está firme, mire que no caiga. Oh, cuántos musculosos espirituales han dicho, no, a mí no me va a pasar nada. No, yo me la aguanto, vos tenés que un vaso de vino me va a poder a mí. No, yo ahora tengo a Cristo. Sí. Y después terminó peor que antes. Cuidado, mi hermano. Advertencia, la palabra de Dios no está para ser discutida, está para ser meditada, estudiada y obedecida. Debemos obedecer a la palabra de Dios. Aleluya. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Gloria a Jesucristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea más o menos mejorcito. A fin de que el hombre de Dios sea
perfecto. Medianamente preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. Dios no quiere sacar lo mejorcito o un cachito mejor. Error nuestro. Error cuando decimos, bueno, hay otros que son peores. ¿O no decimos eso? Hay otros que son peor que yo. ¿Sabe que el modelo no es ni el de al lado, ni el de adelante, ni el de atrás? Dice, hasta que lleguemos, el apóstol Pablo, a la estatura, a la medida, hasta la plenitud de Cristo. Pero nunca voy a llegar. Esa debe ser nuestra meta, hermano. Hasta allá. Gloria a Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. La palabra de Dios, la Biblia ¿qué es? La Biblia es el registro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿sabe cuándo empezó? Allí con Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Adán, mirá, eso ya era la palabra de Dios. Cuando los profetas decían, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era eso? Eso era la palabra de Dios. Cuando los apóstoles hablaban, ellos estaban hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿la Biblia qué es? La Biblia es el registro de esa palabra. Se registró, aquí en este libro, se registró esa palabra. Este libro fue escrito en un periodo de más o menos 1500 años, por más de 40 autores que no se conocieron entre sí, en varios idiomas, en hebreo, en griego, en arameo, en varios idiomas fue escrita la Biblia. Pero todo se concentró ¿a qué? De esta manera, para que usted y yo tengamos, como dice el apóstol, la Escritura, ahora que la tenemos, es inspirada por Dios. Y es poderosa, mi hermano. La palabra de Dios no cambia. Salmo 119, versículo 105. Es un versículo que lo conocemos. Yo siempre lo digo de memoria, pero a veces me digo, hay que leerlo porque hay hermanitos nuevos que necesitan saber la ubicación. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vaya por un camino tortuoso, oscuro, llévese una lámpara y no va a tropezar. Porque esa lámpara le va a decir dónde está Ahora, váyase sin lámpara y prepárese a pelarse la rodilla, la nariz, la frente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde la palabra de Dios en el corazón, hermano. Porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Jesucristo. La palabra de Dios permanece para siempre también. Isaías, capítulo 40, en su versículo 8, dice, Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Jesucristo. Hebreos, capítulo 4. Anote estos versículos, por favor, y después reléalo en su casa. Hebreos, capítulo 4, en su versículo 12. Porque la palabra de Dios, escuche, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta el poder de la palabra de Dios?
¿Cree usted que este es un libro cualquiera? Que nosotros lo usemos como un libro cualquiera, porque lo dejamos en cualquier lugar, lo usamos cuando queremos y cuando no queremos no. En este libro, a ver, el poder que tiene el libro no es que te dice, me duele la cabeza, a ver, o me duele el corazón, me duele la columna. No es ese el poder de las Escrituras. El poder de las Escrituras es otro. No se crea que abrazando la Biblia se va a sanar. No se va a sanar. No. Se va a sanar si le pide a Dios por medio de Jesucristo. Y pidiendo con fe. Pero fíjese, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está su trabajo. Es interno el poder de la palabra de Dios, no es externo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Qué espada parte el alma? ¿Quién parte el alma? Decíamos el domingo que la ciencia todavía no ha encontrado un dispositivo, un escáner que llegue hasta el alma y el espíritu. No puede, pero aquí está. Este sí que llega. No solo llega, parte al alma. Parte, dice, el alma. Gloria a Dios. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Mira hasta dónde llega. ¿Sabe lo que son los tuétanos? ¿Qué es los tuétanos? Los caracuces. El caracú. Cuando comemos el puchero, ese que tiene adentro, y lo saca y con sal, ¡ay, pan! Y si es pan de leña, mejor todavía. Tengo un hambre. ¿Y quién llega hasta ahí? Y discierne los pensamientos y las intenciones. Mire el poder de la palabra de Dios. Ay, mi amigo, si supiéramos a este libro, cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos. Papá, mamá, cuántos líos menos tendríamos con nuestros chicos. Cuántos sabios consejos sabríamos darle a nuestros hijos. Los novios, cuánto mejor se llevarían en el noviazgo si supieran utilizar esto. Los matrimonios, si pusieran este libro como el libro de consulta diaria. Los patrones, los empleados, los obreros, los predicadores, los cantores, los músicos, los que trabajan con niños y con grandes, si todos pusiéramos este libro, pero de verdad, no figurativamente, sino de verdad, el libro de consulta, no dar un paso sin consultar. Mire el poder que tiene este libro. Gloria a Dios. Puede entenderlo. ¿Quién entiende acá esta noche los pensamientos y las intenciones? No podemos, pero este libro llega, aleluya. ¿Sabe por qué llega? Porque hay algo maravilloso en él. Jesús dijo que Él es la palabra. Gloria a Dios. ¿Y sabe quién le da el poder a la palabra? El Espíritu de Dios, aleluya. No es la tinta ni sus hojas, no es su encuadernación, es Cristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra es Cristo. Cristo es Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo, la espada del Espíritu. Aleluya. Sobre todo tomad la espada del Espíritu. ¿Con qué pega el Espíritu? No viene con una ametralladora. Viene con la espada, que es la palabra de Dios. Jesús estaba allí en el desierto y se le apareció no un demonio, ni 2 ni 10. El propio Satanás en persona. El propio diablo, y Satanás se le apareció a Jesucristo. Y le dijo, sabía este diablo inmundo, porque sabe, hay cosas que sabe. Sabía que Jesús tenía hambre. Y le dijo, convierte, si eres hijo de Dios, decir a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús no dijo, vos sos el diablo, vamos a pelear, ponete en guardia. Y yo, ¿sabe con qué lo enfrentó el Señor? Aleluya, y sacó la espada del Espíritu. Y le dijo, diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Dios. Ahí le dio una en el mentón. Ay, quedó Satanás. Pero se repuso Satanás y volvió de vuelta. Y lo llevó, dice, hasta el pináculo. Ahí le dijo,
tirate. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Echó mano de la palabra de Dios. Echate abajo, dice, porque escrito está. Quiso decirle Satanás, ¿querés pelear en ese terreno? Yo también sé. Dijo un viejo predicador, Satanás conoce la Escritura y si tuviera que hacer un examen, saldría mejor puntuado que el mejor de los teólogos, pero sigue siendo diablo. Hay mucha gente que conoce la Escritura, pero sigue en la oscuridad y perdido. Entonces le dijo Satanás al Señor, tirate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Salmo 91. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor echó mano de vuelta a la espada. Y dice, diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Fah! Le metió otra. Y ya cuando en el medio, y Satanás se repone de vuelta y de vuelta. Sale de nuevo y lo llevó allá a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todos estos reinos te daréis la gloria de ellos porque a mí me ha sido dado. Y no era mentira. Jesús no lo interrumpió. ¿De dónde? ¿Qué dijiste? Y que a mí, nada, ¿de dónde sacaste eso? Era verdad. Satanás ganó el derecho de este mundo y de todos los reinos de este mundo y de la gloria de ellos allí en el huerto del Edén. Él allí obtuvo el título de propiedad de todos los reinos del mundo. Y todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Con qué echa fuera Satanás? ¿Con algún conjuro? Oh, a ver, diablo, espera que me dijo la otra vuelta un predicador que tenía que repetir 7 veces que... Oh, si va con eso empieza a correr nomás. Porque lo va a atropellar Satanás y lo va a pasar por arriba. Oye, pero ¿cómo era que hay que usar el nombre de Cristo primero o no? Segundo, era la sangre de Cristo, ¿no? Que hay que decir, a ver, Satanás te ato. Te ato, ¿cómo era? Te ato o te desato. ¿Qué había que preguntarle? No, hermano. Y hay gente que está ahí mientras está debatiendo entre cómo era la frase mágica, que no hay frase, es la palabra de Dios. Este libro es poderoso, es vivo y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra. Gloria, gloria a Jesucristo. Aleluya. Isaías 55. Y ya terminamos, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Guarde la palabra de Dios en su corazón. Bendito Jesucristo, aleluya. Isaías 55, en su versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Hará lo que yo quiero. ¿Entiende por qué el centurión le dijo, Señor, solamente di la palabra? Ese hombre conocía las Escrituras. No le dijo, haceme un juguito, prepárame algún preparadito mágico, ¿o qué? O dame un... No, Señor, solamente di la palabra. ¿Por qué? Acá está. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Y no hay diablo que la pueda vencer. Amén. Ame la palabra de Dios. Úsela, gástela, escríbala, mi hermano. Hay gente que dice, no, porque si escribí la Biblia, se te puede paralizar la mano. Yo la tengo toda escrita y todavía anda bien. No escribá porque es sagrada, ¿viste? Si la usaría así con ese respeto, ¿sabe qué? Sería el terror del infierno. Use las Escrituras, hermano. Allí, métale mano, úsela. Y antes de cambiar el próximo celular, cambie la Biblia. No se me olvide, por favor. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios y a su nombre. Y a su nombre, aleluya. Bendito Cristo, mi hermano. Podríamos decir gloria a la palabra de Dios, pero decimos gloria a Cristo y Cristo es la palabra. Aleluya. Tómese tiempo, por favor, mi hermano. Tómese tiempo en leer las Escrituras, sobre todo las cartas apostólicas. Medite en ellas y después haga caso. Vamos a orar entonces por la ofrenda y los diezmos para la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias
en esta noche por tu palabra y por este momento que podemos ofrendar y diezmar para tu obra, Señor, pues tu palabra también dice que tú amas al dador alegre. Te damos gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. ¿Tiene ganas de cantar? Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio eres tú, Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén. Amén, amén. Bendito sea, claro que sí, aleluya, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, sí, mi hermano, bendito Jesucristo. Escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios, danos gracia y sabiduría en tu palabra para edificar nuestras vidas sobre ella, Señor. No tomar decisión alguna sin consultar con este bendito y glorioso libro. Aleluya. Oh, bendito Padre, te alabamos en esta noche, Señor. Bendice cada hermano y cada hermana. Toma cuenta, Padre Santo. Toma cuenta de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Guárdanos, Señor, al regresar a nuestros hogares, Padre. Te agradecemos, Señor, en esta noche. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces no olviden los jóvenes, mañana 18:30 la reunión y viernes también terminan las hermanas con espacio de mujer 18:30. Que el Señor les bendiga y nos saludamos en el amor de Dios. Amén.